Buenos días, amados hermanos. Vamos a iniciar en esta mañana con un estudio de escuela dominical. Y bueno, hermanos, no vamos a ver escuela para padres por si se preguntan, aunque quisieran, ¿verdad? Vamos a ver un tema que empezamos a abordar con nuestro hermano Frank. No sé si recuerdan la primera clase que vimos y el tema que estamos viendo. ¿Alguno recuerda? Estamos viendo la cristología. Y nuestro hermano Frank nos habló acerca de la expectativa mesiánica. Bien, hermanos, la cristología es una de los estudios más importantes que nosotros debemos dominar. ¿Por qué? Porque somos cristianos, creemos en Cristo. Y sobre todo, es uno de los primeros rudimentos que nos encontramos nosotros en el libro de los Hebreos. En el capítulo 6 empieza abordando la cristología o la doctrina de Cristo como el primer fundamento, el primer rudimento de 7 que desglosa el autor de Hebreos. Y es importante señalar que en el contexto del libro de los Hebreos, ¿qué sucedía si un hermano, como lo relata el libro, no dominaba o no manejaba bien la cristología, hermanos? En el contexto del libro de Hebreos, ¿qué vemos de ellos? ¿Qué está pasando con ellos? Hay inmadurez. Algunos quieren aún regresar a las viejas costumbres del judaísmo. ¿Por qué? Porque para ellos era mucho más fácil seguir una tradición que comprender realmente quién era Cristo. Es importante resaltar, hermanos, que la cristología en el creyente es de suma importancia y es lo más importante que nosotros debemos de comprender para evitar que nosotros lleguemos a apostatar, es decir, abandonar esta fe de la cual nosotros creemos. Ahora, el día de hoy, abordando el tema de la cristología, ya vimos la expectativa mesiánica, ya vimos qué es lo que esperaban los judíos, ya vimos qué era lo que esperaba el pueblo acerca de quién iba a ser el Mesías, cómo había de venir. Y ahora nos vamos a enfrentar a un tema importante llamado la fe mesiánica. ¿Alguno había oído este término? La fe mesiánica. Hemos oído de la fe, ¿no? O sea, la Biblia, en muchos pasajes, vemos que la gente habla de la fe. De hecho, el libro de Hebreos, en el capítulo 11, tenemos a los hombres de la fe, ¿no? Pero, ¿qué significa o qué es la fe mesiánica, hermanos? Bueno, si aún no lo sabemos, vamos a estudiar esto el día de hoy para poder comprender un poco acerca de qué es esta fe mesiánica. Para poder explicar esto, vamos a verlo a partir de un pasaje de la Biblia. Vamos a buscar todos juntos, por favor, el Evangelio de Mateo y vamos a buscar el capítulo 16, Mateo 16, y vamos a leer a partir del versículo 13 hasta el versículo 16. Mateo capítulo 16, versículo 13 al 16. Si lo tienen en Biblia y si no, en pantalla, en el proyector lo vamos a ver. ¿Lo leemos todos juntos? Dice así: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre,
sino mi Padre que está en los cielos. Vamos a continuar versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y bueno, y hasta ahí, hermanos, este pasaje nos va a hablar acerca de qué es la fe mesiánica. Y vamos a resaltar dos cosas importantes, bueno, tres cosas importantes que vamos a analizar de este pasaje. Primero, la pregunta, Jesús hace dos preguntas, ¿sale? Pero estas dos preguntas se le hace a dos tipos o dos grupos de personas distintos. Aunque la pregunta va enfocada exactamente en lo mismo, primero, le pregunta a los hombres, ¿quién creen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y la segunda pregunta es, ustedes, ¿sale? ¿Ustedes qué piensan acerca también del Hijo del Hombre? Y por último vamos a ver la respuesta que da Pedro, y va a ser, la respuesta de Pedro va a ser un principio que vamos a tomar para dar una respuesta acerca de la fe mesiánica. Vamos a orar, hermanos, para que el Señor nos ayude esta mañana. Señor, te damos muchas gracias en este día por la oportunidad que nos das de poder reflexionar en tu palabra. Ayúdanos, por favor, Dios, a comprender, ya que cada uno de nosotros conscientemente entendamos qué es la fe mesiánica y cómo esta, Señor, es la única que nos lleva al pleno conocimiento de Cristo, de quién es Jesús, y nos acerca a la salvación. Gracias por la oportunidad que nos das a cada uno de los que estamos aquí y a los que vienen en camino, Señor, que tú los guardes y los cuides hasta llegar a este lugar. Y también te ruego por los que están viéndonos en casa a través de la transmisión. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a ver, entonces, de estos 3 puntos vamos a empezar a desglosar el pasaje que el Evangelio de Mateo nos quiere abordar acerca de la fe mesiánica. Para poder entender un poco qué es, vamos a abordar un poco lo que es el concepto, ¿sale? El concepto de la fe mesiánica, ¿sale? Creo que todos nosotros conocemos o dominamos bien qué es la fe, en un sentido, ¿no? Tenemos una idea. Y bueno, ¿qué es la fe mesiánica? ¿O cuál es el concepto? Vamos a ver que es una fe que se desarrolló a través de la expectativa del pueblo de Dios, registrada en la ley y los profetas y confirmado en el primer advenimiento, en la primera venida de nuestro Señor Jesús. Tal vez todavía no es tan claro, es un concepto y a veces un concepto es difícil de comprender, pero poco a poco vamos a ir descubriendo haciendo un resumen como más sencillo de qué es la fe mesiánica. Pero primero necesitamos entender el concepto. Esto es algo que surgió a través del desarrollo de la historia del Antiguo Testamento. Y para poder entender esto, veamos en el versículo 14, perdón, en el versículo 13 de Mateo 16, que en la pregunta que Jesús realiza es muy distinta a la que realiza a sus discípulos. ¿Qué le dice? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Pero a los discípulos les dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pareciera como de primera vista que en esta lectura se está refiriendo a dos personas distintas. Pero, abordando el Evangelio de Mateo, vamos a analizar la primera pregunta. Vamos a ver que estas dos preguntas se hacen referencia a la misma persona. ¿Y quién es esta misma persona? Jesús. ¿Qué piensan los hombres que es el Hijo del Hombre? Vamos a ver en primer lugar la respuesta que están dando los discípulos acerca de la opinión que tienen los demás acerca de Jesús. Y primero tenemos que resaltar que la respuesta que dan es algo feo, algo malo, algo incorrecto.
Realmente no están ofendiendo al Señor, no están diciéndolo, no le hagan caso, es un loco, un marihuano, está endemoniado. No están diciendo eso de Él, están diciendo de Jesús algo que realmente es cierto, algo que vamos a analizar también en la Escritura. Están diciendo acerca de Jesús y vamos a ver la respuesta. En el versículo 14 dice, ellos dijeron, tal vez es Juan el Bautista, ha de haber resucitado. Otros piensan que es Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Sin embargo, a pesar de que la respuesta no es incorrecta, no es la respuesta que Jesús esperaba. Ahora, el término, es importante que analicemos el término que Jesús hace para referirse a sí mismo. Se está refiriendo a sí mismo como Hijo del Hombre. ¿Y a qué se refiere esto? ¿Alguien tiene alguna idea, hermana Greta? Porque pues, es hijo de un hombre, José, ¿no? Bueno, pues aparece esta expresión hijo de hombre por primera vez en Daniel y haciendo referencia o puntualizando hacia el Mesías, precisamente, que iba a tener un reinado eterno y que el anciano Elías le había dado ese dominio al que tiene aspecto de hijo de hombre. Y entonces vemos que Jesucristo casi siempre se autonombra así como hijo del hombre, pero estamos ante un modo peculiar de hablar de los hebreos, que es el famoso modismo de filiación, en donde se usa la palabra hijo no para hablar de un descendiente, como nosotros lo usamos aquí en México, sino porque esa palabra hijo resalta una cualidad, semejanza o igualdad con algo o con alguien, y eso se busca resaltar eso. Efectivamente. Vamos a ver ahora. Nuestra hermana Greta nos acaba de dar la definición de lo que es el Hijo del Hombre. Vamos a entenderlo un poco más a profundidad. Primero, al menos en los 4 evangelios, vamos a ver que Jesús se refiere a sí mismo como Hijo del Hombre. No se refiere a como Hijo de Dios, o como Dios, o como el unigénito Hijo de Dios, como sí lo hace mención en algunos otros pasajes, pero al menos 80 veces vamos a ver que en los 4 evangelios se va a encontrar a Jesús hablando de sí mismo como Hijo de Hombre. Ahora, entonces, Hijo de Hombre, como dice nuestra hermana Greta, se encuentra en el libro de Daniel. Vamos a ir ahí para que podamos constatar que este término se utiliza a partir de la enseñanza del libro de Daniel. Daniel, capítulo 7, versículos 13 y 14. Ahora, vamos a ver que este título no es cualquier título. ¿Cuántos tuvieron un alias en la secundaria? El cochambre, ¿no? ¿Cuántos tuvieron un alias, no? El flaco, el gordo, el prieto. Y a veces uno se autonombraba. ¿Cuántos no se autonombraron como yo soy tal persona, no? Soy el intelectual. ¿Y por qué? Porque hacía referencia a algo que realmente pues daba a demostrar a la persona, ¿no? Obviamente a veces le decíamos prieto a un güero, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente pues era una persona prieta. Lo mismo está sucediendo en este sentido respecto a el término que Jesús está dando, el título que se está dando como Hijo de Hombre. ¿Por qué escogió Jesús para referirse así como Hijo de Hombre? ¿Por qué no directamente dijo, soy el Hijo de Dios? ¿Por qué no solamente soy Dios? Bueno, vamos a analizar. Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Estamos viendo una descripción del sueño de Daniel. Ya nos brincamos otra de las bestias que ve al inicio, que no es el tema a estudiar, pero Daniel tiene una visión. Dentro de esa visión ve a algunas bestias y las describe, y bueno, está describiendo algunos reinos. La interpretación es algunos reinos. Y en el capítulo 13, en la visión dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días,
y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Y aquí vemos, hermanos, que el Hijo del Hombre viene hasta el anciano de días. Y a partir de este pasaje, el pueblo de Israel, los judíos, empiezan a ver algo importante, que este Hijo de Hombre se le iba a dar el dominio total, la gloria del reino, un reino que no iba a ser destruido. Es decir, estaba anunciando al Mesías. Entonces, ¿por qué era tan importante este título? Porque a partir de la explicación que acabamos de dar en el libro de Daniel, toma un gran significado para los judíos, ya que la idea refleja este término refleja la idea de un Mesías, un ser que tomaría el dominio de todas las naciones y que no habría nadie por encima de él. Entonces, este título es el más sublime que hay. No pudo escoger Jesús otro título más alto porque, hablando en estos términos, no existía. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el título más alto en ese sentido? Mesías. El Mesías es el título más alto que se le da a este personaje llamado el Hijo del Hombre. Entonces, Jesús hace una pregunta a sus discípulos haciendo referencia a sí mismo como el Mesías, pero diciéndose a sí mismo como Hijo del Hombre. Entonces, la pregunta que Jesús, si la podemos poner un poco distinta, es, tal vez sería algo así como, ¿piensan los hombres que yo soy el Mesías? ¿Está un poco más clara la pregunta? ¿Piensan acaso los demás que soy el Mesías? ¿Y qué respondieron? Pues no, piensan que eres Juan el Bautista o alguno de los profetas. Entonces, como primer inciso, acabamos de explicar un poco acerca del Hijo del Hombre, y como un segundo inciso, el inciso B dentro de esta pregunta, vemos que creer que Jesús es un profeta, un maestro, alguien con gran autoridad, que tenemos una admiración por Cristo o que simplemente tenemos fe en Jesús, no es tener fe mesiánica. Lo vamos a explicar un poco más a profundidad en la siguiente pregunta. Por ejemplo, vamos a ver un pasaje, Juan 8:24, con este punto que acabamos de decir. Creer que Jesús es un profeta, un maestro, alguien con autoridad, pero si no creemos que Jesús es el Cristo, entonces no estamos teniendo la fe mesiánica. Juan 8:24. ¿Lo tenemos? Sí. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces, si nosotros solamente creemos en Jesús como un profeta, como lo creen algunas otras religiones, como alguien con mucha sabiduría, pero que no es el Cristo, entonces, aunque, como dice este pasaje, creamos en Él, pero no creamos que Jesús es el Cristo, entonces nuestra fe no se acerca a la fe que el Señor espera, que es una fe mesiánica, una fe que es creer en el Mesías. Ahora, por ejemplo, ¿quién más cree en Jesús o cree en Dios? ¿Alguien algún ejemplo de alguien o algunas personas que recuerden, o de cosas o lo que sea, que crean en Jesús solamente? Gandhi, por ejemplo, los testigos de Jehová, la Madre Teresa de Calcuta. Es más, aún los judíos creen que Jesús, hay
diferencias de opiniones, ¿no? Hay algunos que creen que Jesús simplemente fue una falsa, fue algo que nunca existió, fue un invento, y hay otros que creen que Jesús sí existió, pero que no es el Cristo, y ellos siguen esperando a que venga el Mesías. Pero también nosotros podemos caer en este punto, igual que los demonios. Santiago 2:19 nos dice que los demonios creen y tiemblan, pero ¿creen realmente que Jesús es el Cristo y se acercan a Él? Y así podemos ver algunos ejemplos en la Biblia de aquellos hombres, así como este listado de aquellos que dicen, todos los que no creen que Jesús es el Cristo entran en la categoría de ¿quiénes piensan los hombres? Todos los demás que Jesús, que es el Hijo del Hombre. Entonces, tener una idea similar a la de los hombres nos acerca, porque sí nos acerca al reino de Dios, nos acerca un poco a Cristo, pero no estamos aún con Cristo, hermanos. Si nuestra fe no es, como vamos a ver ahora en el punto número 2, ¿qué piensan ahora ustedes acerca de mí? Fíjense que ya no utiliza el término hijo de hombre, ya hace la pregunta directa. Y vemos que la pregunta que hace es exactamente la misma de los demás. Los hombres dicen todo lo que ustedes acaban de decir, pero ¿ustedes qué piensan? Mateo 16, versículos 15 al 16, confronta Jesús ahora a los que han estado con Cristo, los que han estado viendo sus milagros, sus maravillas, aquellos que han estado con Él y han seguido sus enseñanzas. Y les pregunta, y esa pregunta hágansela a usted, hermano. ¿Usted qué piensa acerca de Jesús? Si a alguien se le acerca en la calle y le pregunta, ¿quién es Cristo para usted? Tenemos normalmente una idea de, pues es mi Salvador, pues es quien me amó, pues Jesús es todo para mí. Y no está mal, hermanos, porque es verdad, porque es nuestro Salvador, porque es todo para nosotros. Pero no es la respuesta que Jesús busca que nosotros demos acerca de quién es Cristo, acerca de quién es Jesús. Entonces confronta a sus discípulos y vamos a ver la confesión que hace Pedro. ¿Cuántos son como Pedro? Imperfectos, medios torpes, atrabancados, locos, pero aún así, dentro de sus debilidades, Pedro explica o da una respuesta muy, muy acertada. Vemos en el versículo, estoy leyendo Juan, versículo 16 de Mateo, dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, primero debemos entender algo. La fe mesiánica es una fe consciente, no es algo que Pedro dijo al azar. Y también vemos que la expresión o la respuesta que da Pedro no la hace solamente él, la hace Pedro como representante de todos los demás discípulos. Todos los demás discípulos creen exactamente lo mismo, creo que a excepción de uno. Pero de ahí en fuera, los 11 de los discípulos de Jesús creen exactamente lo mismo que Pedro creía. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, como inciso A, tenemos que la fe mesiánica es una fe consciente y universal. ¿Por qué es universal, hermanos? Bueno, primero, Pedro lo confiesa, pero esto mismo que Pedro confiesa también lo creen sus demás discípulos. Pero también vamos a ver otro pasaje acerca de que esta confesión es exactamente la misma. Y quiero que ponga usted atención, hermano, en las palabras Cristo y la palabra Hijo del Dios viviente o Hijo del Dios vivo. Vamos a buscar el Evangelio de Juan, capítulo 6. Vamos a leer del versículo 66 y versículo 67. ¿Y qué vamos a ver en este pasaje, hermanos? Vamos a ver dos grupos también de discípulos, dos grupos de personas que se acercan a Cristo y que están con Él.
Pero vemos que en el versículo 66 pasa algo. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Por qué? Porque ellos no tenían una fe mesiánica. Ahorita vamos a llegar al punto de explicar qué es. Ellos no tienen una fe mesiánica, solo seguían a Jesús por los milagros, porque daban de comer, porque los trataba bien, con amor, con cariño, con gentileza. Pero una vez que esto se acabó, los discípulos empezaron a abandonar a Cristo. Y en el versículo 67 del capítulo 6 de Juan dice, le respondió otra vez Simón Pedro, versículo 67 dijo entonces Jesús a los 12, ¿ustedes también quieren irse con ellos? Ya uno ya están desertando, a los 12, a los de más confianza, le dice, ¿ustedes también quieren desertar? Y la respuesta otra vez de Pedro dice, Señor, en el versículo 68, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Versículo 69. Y nosotros, otra vez, hablando Pedro, siendo el vocero de todos, hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vemos dos momentos distintos, sin embargo la fe mesiánica vuelve a demostrar exactamente lo mismo acerca de Jesús, que es el Cristo y el Hijo del Dios viviente. Vamos a ver otro pasaje, porque ya chole con Pedro y sus discípulos. ¿Será que solamente Pedro y sus discípulos creyeron que Jesús era el Cristo y el Hijo del Dios viviente? Vamos a ver Juan capítulo 11, versículos 25 y 30 al 30. Y vemos la historia, una historia conmovedora, una historia de Jesús con sus amigos. Su amigo Lázaro había muerto y se encontraba con dos mujeres. ¿Quiénes eran estas dos mujeres? ¿Las conocen? María y Marta. Marta y María. Y vemos a estas dos mujeres tristes por la muerte de su hermano Lázaro. Y Marta hace una confesión en el versículo 24, le dice, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y veamos el versículo 25 del capítulo 11 de Juan. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Versículo 26, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Fíjense, le está hablando acerca de la vida eterna, de la resurrección. Y fíjense la respuesta de Marta. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Entonces, vemos nuevamente, hermanos, que la fe mesiánica, ya no de los discípulos, ahora de Marta y María, personas totalmente separadas en el contexto que vivían los discípulos. No vivían con Jesús, no estaban con Jesús, solamente eran amigos muy queridos, muy cercanos de Jesús, pero no tenían las mismas experiencias, las mismas enseñanzas. Sin embargo, la fe era exactamente la misma. María y Marta, así como Pedro, los discípulos también creían que que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios vivo. En el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 36, ya Jesús ya no está físicamente. Jesús murió, resucitó, ascendió a los cielos. Y vemos otra historia. La historia de Felipe y el etíope. En el capítulo 8, versículos 36 y 37, vamos a ver exactamente lo mismo, hermanos. Y yendo por el camino, versículo 36, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios.
Aquí en este pasaje como en particular no vemos que dice que Jesús es el Cristo, sin embargo es una contracción que se utiliza en el pasaje de Hechos. Jesucristo es exactamente lo mismo que decir Jesús el Cristo. Entonces la confesión del eunuco es: yo creo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y por último vamos a ver Juan capítulo 20 versículos 30 y 31, porque el libro de Juan está apuntando exactamente al tema que estamos viendo, a la fe mesiánica, al objetivo, al punto central, al punto medular, a qué es la fe mesiánica. Capítulo 20, versículos 30 y 31, dice, bueno, si se dan cuenta, no sé si todas las Biblias lo tengan, la mía sí, dice el propósito del libro. A quien le tocó explicar el libro de Juan, la tuvo bien facilita. ¿Cuál es el propósito del libro? Versículo 30 dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito, ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. O sea, todo lo que leemos en Juan tiene el objetivo de forjar en nosotros una fe mesiánica, creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, la fe mesiánica, hermanos, es la fe en Jesús de Nazaret. Esa es la fe mesiánica, como el Cristo, el Hijo de Dios, el cual es el único medio de salvación y que nos conduce a la vida eterna. Esa es la fe mesiánica, hermanos. El concepto se desarrolló en el Antiguo Testamento con la idea de Daniel, de un Mesías que había de venir, pero que se cumple en Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios. Ahora, ¿qué significa que Jesús es el Cristo? ¿Y qué significa que es Hijo de Dios? Creo que nosotros lo creemos, ¿sí o no? Tal vez no lo podamos explicar, necesitamos tal vez estudiarlo, y si lo estudiamos ahorita y nos preguntan en un mes, tal vez tengamos que volver a repasar. Sin embargo, no significa que no tengamos la fe mesiánica, o que estemos negando a Cristo, o que vayamos a perder la salvación por no creer, o poder explicar qué es Cristo, o qué es Hijo de Dios. En el inciso B de esta clase vamos a ver qué significa el concepto tú eres el Cristo. Vamos a ir un poquito más rápido porque este está un poco extenso. Pero bueno, Cristo viene del vocablo griego Christos, y su equivalente al hebreo es Mesías. Creo que ya debe estar ahí, ¿no? Sí, ya sé que Gloria siempre nos gana. Entonces, Cristo es una equivalencia al hebreo de Mesías, y que se lo traducimos al español, ungido. ¿Han escuchado el término ungido? Muchos que venimos de una iglesia carismática lo hemos escuchado muchísimo más, porque el pastor es el hijo, el ungido de Dios. No haga nada contra él porque es el ungido de Dios. Pero en la concepción o la idea correcta, el ungido no aparece en el pastor o en nuestros tiempos. Surge de muchísimo tiempo más atrás. Esta idea del ungido viene del Antiguo Testamento. ¿Sale? Y bueno, vamos a ver, ¿en dónde vemos ustedes qué recuerdan acerca del ungido? ¿A quién ungían? A los sacerdotes. Vemos a Aarón, que fue el primer sacerdote oficial ordenado, ungido en el Antiguo Testamento. ¿A quién más ungían? A los reyes. ¿Quién fue el primer rey ungido? Por eso, ese término de cuando decía David, no puedo yo levantar mi mano contra el ungido del Señor, no es porque realmente sea una persona con gran autoridad por todo vemos que hizo cosas atroces, el rey Saúl. Y este pasaje también ha sido mal utilizado en nuestros tiempos, diciendo, es que no podemos levantar la mano contra el ungido del Señor, que es el pastor, que es el diácono, que es el que predica, porque es un término incorrecto. Se utilizaba solamente para sacerdotes, para reyes
y para profetas. Ya algunos que han estado estudiando un poco de cristología, ya les hace sentido estos tres oficios: sacerdote, rey y profeta. Entonces, fíjense, el término Cristo quiere decir ungido. ¿Qué quiere dar a entender este término de ungido? Bueno, es la imagen de un personaje que desempeñaba uno de estos tres oficios, que es uno de los oficios importantes para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel. Esto de ungir se utilizaba una vez que ya estaba ahí. No, pues ya agarró y se metió al templo, o ya se metió a gobernar, y bueno, pues ya que ya está ahí sentado como rey, ya que está como profeta predicando, pues ya lo ungimos. Se hacía antes de empezar un oficio. Y esto simbolizaba, bueno, se derramaba el aceite desde la cabeza, la coronilla de la cabeza, y descendía por todo el cuerpo. Y esto se hacía como un símbolo para poder iniciar este oficio. Ahora, vamos a ver que Cristo, o la idea del ungido, vemos a un rey, a un profeta y a un sacerdote. En algún sentido pudieron haber interpretado que el Mesías no iba a ser uno, sino que pudieran haber sido tres, ¿no? ¿Por qué? Porque hay tres oficios: sacerdote, rey y profeta. Entonces, con el paso del tiempo, esta idea no se llegó a concebir de una manera completa. ¿Por qué? Porque no era así. Porque el término que se estaba utilizando para el Mesías, para Cristo, para el ungido, era que iba a venir un solo personaje a cumplir los tres oficios. Primer oficio, el del sacerdocio, como sacerdote. Si leemos el Salmo 110, versículo 1 al 4, vamos a ver, hermanos, cómo esta profecía mesiánica se cumple en Cristo. Salmo 110, versículos 1 al 4. El Señor dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor enviará desde Sión la vara de su poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y vemos que el primer oficio se cumplía en el Antiguo Testamento, ¿sí o no? Sí, en Aarón y en toda su descendencia, pero vemos que fue algo temporal. Es por esto que no podemos decir que ellos son el Mesías o el Cristo. ¿Por qué? Porque ellos murieron y no pudieron cumplir este oficio ni perfecta ni eternamente. Vemos también el oficio del rey, otra de las profecías mesiánicas, Salmos 2, versículos 1 al 6. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Versículo 2. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos las ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Y hasta ahí, hermanos. Entonces, vemos también otra profecía mesiánica que se cumple en Cristo. Y bueno, ahorita les doy los pasajes en donde se da cumplimiento a esta profecía. Y por último, el oficio de profeta lo vemos a partir de Deuteronomio 18:15. Deuteronomio 18:15 dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios, a Él oirés. Y vemos que en el Nuevo Testamento
estos tres oficios se cumplen en Jesús. Por ejemplo, Mateo 9, del 1 al 8, da un ejemplo de cómo Jesús cumple su oficio como sacerdote, perdonando los pecados de un... Vamos a ir a la historia, a ver si se acuerdan. Mateo 9, de un paralítico. Mateo 9, del 1 al 8, vemos un paralítico. En la historia, en resumen, Jesús le dice, capítulo 9, versículos del 1 al 8, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados, en el versículo 2. Y en el versículo 5 dice, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Versículo 6. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, otra vez vemos ese término, tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces vemos en un sentido cómo Jesús cumple parte de su oficio como sacerdote en este capítulo. También vemos que como rey, en el libro de Hechos, capítulo 4, 23, del versículo 23 al 26, explica o se da cumplimiento acerca de la profecía que vimos en el Salmo 2. Y la función principal de Jesús como rey es gobernar a todo su pueblo redimido. Y por último, en Hebreos, capítulo 1, versículo 1, vemos que el autor de Hebreos pone a Jesús como la revelación máxima de la palabra, la revelación máxima de Dios, diciendo que, bueno, Dios, habiendo hablado muchas veces ahora puso ¿a quién? A su Hijo. ¿A quién debemos escuchar? A su Hijo. Y lo hicimos, los discípulos lo hicieron en este pasaje. En todos los evangelios escucharon a Jesús y se manifestó como el profeta. Entonces, explicar qué es el Cristo, es decir, que Jesús es el ungido, el enviado de Dios, que cumplió los tres oficios: sacerdote, rey y profeta. Cuando nosotros confesamos esta fe de que Jesús es el Cristo, estamos aceptando que es nuestro rey, nuestro sacerdote y nuestro profeta. Continuamos al inciso C. Ya explicamos qué es el Cristo. Es algo muy sencillo. Es el ungido, es el enviado de Dios. Ahora vemos el Hijo, que también la fe mesiánica se compone de Cristo y del Hijo del Dios viviente. Ese es el contenido de la fe mesiánica, que es el Cristo y el Hijo del Dios viviente. Ahora, nuestra hermana Greta hace un momento, explicando un poco acerca del Hijo del Hombre, explicaba uno de los hebraísmos, que es el modismo de filiación. Es una forma de expresarse de los hebreos, del pueblo judío. No es que realmente Jesús sea hijo así como nosotros somos hijos de nuestro Padre, en un sentido literal. El modismo de filiación nos sirve para reflejar una semejanza, una cualidad o una virtud, pero no es algo literal, ¿sale? Entonces, cuando nosotros leamos en algunos pasajes, tenemos que tratar de interpretar y de buscar si se refiere a algo literal o a un modismo de filiación, como lo vemos al menos en estos pasajes que hemos leído acerca de la declaración de fe de María Marta, de Pedro, del eunuco. Entonces, por ejemplo, otro modismo de filiación que nos puede ayudar a entender esto son los hermanos Juan y Jacobo. Son llamados hijos del trueno, porque su padre era Trueno o Zeus, tal vez. ¿Qué reflejaba que eran hijos del trueno? Su carácter, ¿no? Su forma de ser. Otro ejemplo podría ser Judas. Judas es llamado hijo de perdición, porque así se llamaba su papá, perdición, ¿no? Era una expresión que figuraba o que denotaba que Judas era fue el único que se perdió de los 12.
Entonces, entender el Hijo del Dios viviente no es un término literal, sino es algo figurativo. Y este término, Hijo del Dios viviente, nos da a reflejar dos cosas. Uno, refleja la naturaleza de Jesús. ¿Qué naturaleza tiene Jesús? Verdadero hombre y verdadero Dios. Eso es lo que está reflejando acerca del término Hijo de hombre. Cuando nosotros confesamos que Jesús es el Cristo y es el Hijo del hombre, estamos creyendo y confesando que Jesús es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. También debemos de señalar algo más. Cuando la Biblia habla acerca de Jesús como Hijo de Dios, no se refiere solamente como Hijo de Dios, sino como el unigénito Hijo de Dios. ¿Vemos que la Biblia dice que nosotros somos el unigénito Hijo de Dios? No, que nosotros hemos sido llamados hijos de Dios por adopción, pero a Jesús se le llama Hijo de Dios o unigénito Hijo de Dios. Y aquí es donde está la diferencia hacia nosotros. ¿Por qué a Jesús se le llama Hijo unigénito? Entonces, este término ya nos cambió la movida, la jugada, y ahora ya es Hijo de Dios. Ahora realmente fue engendrado, realmente es Dios en un concepto de un padre, hubo una madre y hubo una concepción, y así fue que nació Jesús como hijo. Esto es lo que nos está dando a entender. Vamos a ver, por ejemplo, dos pasajes que nos van a ayudar a comprender un poco este término acerca de cómo refleja la naturaleza de Jesús. Vamos a ver, por ejemplo, Juan 5, 17 y 19. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces, el término Hijo de hombre está reflejando la naturaleza en el sentido de que es igual a Dios, no que descienda del Padre, no que fue procreado, no que fue engendrado, sino que realmente está reflejando su igualdad, que este sería el segundo punto. El término Hijo de Dios viviente refleja la naturaleza de Jesús y refleja su igualdad con Dios. Y por ejemplo, Juan 1:12 nos dice que nosotros somos llamados hijos de Dios. Sin embargo, en el vocablo original está hablando o se está refiriendo a una palabra utilizada como teknon, que es una palabra griega que significa o que se refiere a nosotros, sí como hijos de Dios, pero no como hijos naturales, sino como hijos legales, adoptivos. Y a Jesús se refiere a él como hijo de Dios, asemejando o dando a entender su naturaleza igualitaria. Entonces, la fe mesiánica comprende estos dos aspectos. Uno, entender que Jesús es el Cristo, es el ungido, es la persona que esperábamos que viniera y que cumple con los tres oficios. Y dos, que es el Hijo de Dios viviente, que es exactamente igual a Dios. Por último, para terminar con este tema de la fe mesiánica, vamos a ver la respuesta de Pedro como un principio a esta fe, y vamos a ver tres principios que vamos a desglosar desde el versículo 17 de Mateo 16, versículo 17, al versículo 19. Veamos. Versículo 16. Respondió Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Versículo 17 dice: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre,
sino mi Padre que está en los cielos. Ahora, necesitamos entender lo que significa carne y sangre. También es una figura de dicción conocida como la metonimia, que es una idea que sustituye una idea literal por algo que lo representa. O sea, no es que realmente algo de carne y algo de sangre vino y le sopló a Pedro y le dijo, la respuesta es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, dísela, ¿no? Es un término utilizado para referirse a que no se lo reveló ningún hombre. No hubo nadie que tuviera y le dijera, Pedro, Jesús es el Cristo y el Hijo del Dios viviente, ve y díselo a los demás. Entonces, como primer punto, entendiendo esta primera expresión de Jesús diciendo que no te lo reveló carne ni sangre, la fe mesiánica o la respuesta de Pedro a la fe mesiánica tiene su origen en Dios, no en los hombres. Entendiendo esto, de que esta revelación, ¿quién se la dio? Según el pasaje que acabamos de leer en el versículo 17, el Padre que está en los cielos. Entonces, esta fe mesiánica no es algo que nosotros podamos perseguir o obtener por nuestras propias fuerzas. Es algo que tú y yo ya hemos obtenido por medio de ¿quién? Del Padre, que nos la revela a nosotros y que nosotros por eso creemos que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Inciso B, leemos el versículo 18. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Otro principio de la fe mesiánica. Es el fundamento de la iglesia del nuevo pacto. Es el fundamento de nuestra iglesia. Ahora, es importante explicar o entender a qué se refiere Cristo con que tú eres Pedro y que sobre esta roca se edificará la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia católica cree, ¿qué cree? Que Pedro es el primer papa y que sobre Pedro está edificado toda la iglesia, toda la congregación, y pues el papa es el que manda, ¿no? Debemos entender la interpretación que el pasaje tiene. Primero, ¿quién es Pedro? Le dijo, perdón, me estoy perdiendo, versículo 18. Sí, y yo también te digo que tú eres Pedro. En la interpretación, una piedra pequeña, parte de esta edificación que se va a realizar. Y la roca está utilizando una comparación a un cimiento, a algo que se utiliza para la construcción. Es decir, la piedra más grande, la más resistente, sobre esa se van a acomodar todas las demás piedras que van a estar alrededor, y sobre eso se va a edificar la iglesia. Bueno, hablando del término de la iglesia, se está refiriendo en este pasaje al término como del cajal, que se ve en el Antiguo Testamento como una congregación o un lugar de reunión. Entonces, entendamos estas tres partes. Primero, Pedro, si no mal recuerdo es Petros, lo va a utilizar como parte de la construcción de la roca. ¿Qué es la roca? ¿O quién es la roca? Lo acabamos de leer, lo leemos en el pasaje, en el versículo 16. La confesión de Pedro. ¿Qué es la roca según el pasaje? No es el Papa, no son doctrinas, no son confesiones de fe, no son indicaciones del pastor, de la iglesia, del conjunto, no. La roca sobre la cual debe estar edificada nuestra iglesia es sobre esta fe mesiánica, la confesión de Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, la fe mesiánica, esto que acaba de decir Pedro, es el fundamento de nuestra congregación, de nuestra iglesia. No hablando de una iglesia universal donde todos se deben de reunir, sino hablando del término de nuestra iglesia local. ¿Qué debemos de creer nosotros, hermanos? ¿Lo que dice una confesión de fe o lo que dice la palabra de Dios? ¿O lo que dice el pastor?
O lo que dice todo el grupo de hermanos piadosos que se han reunido para decir, esta es la verdad, no nos desviemos sobre esto. La fe mesiánica para nuestra iglesia debe estar fundada en las palabras que Pedro y otros ejemplos que ya vimos han dicho. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y por último, ya para terminar, Mateo 16:19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. También nosotros en un término carismático hemos entendido esto como una autoridad como para baja milagros, sube milagros, desata bendición, quita bendición, maldice y haz todo lo que quieras. Pero es una interpretación totalmente errada. El contexto está hablando acerca de la confesión de Pedro acerca de quién es Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, como inciso C, vemos que la fe mesiánica en el sentido de las llaves del reino, es decir, la entrada. Cada vez que nosotros hablamos esta verdad a través del Evangelio, ¿qué estamos haciendo? Dándole las llaves, la oportunidad de que ellos crean que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A esto se refiere este pasaje, hermanos, que a través de nuestra exposición del Evangelio, aquel que no lo conoce, él puede acercarse y tener la misma revelación que tuvo Pedro y que tuvieron los discípulos y todas las personas que leemos en el Antiguo y Nuevo Testamento. Aquellos que han creído que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, entonces estos son los que tienen una fe mesiánica. Y esto es importante para nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque si no creemos que Jesús es el Cristo, entonces no tiene sentido nuestra fe. ¿El mundo tiene fe o no? Demasiada, más que hasta nosotros. Creen que un vaso, una silla, un animal, un personaje ficticio los va a salvar. Sin embargo, ¿esto es verdad? ¿Esto es cierto? No tienen carencia de fe, por el contrario, tienen tanta fe que se han desviado de la fe que Dios requiere. Se han desviado de la fe que de la fe que Dios exige a través de su palabra. ¿Y qué es? Creer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bien, hermanos, con esto terminamos la explicación de la clase número 2 acerca de la cristología. Como saben, preguntas fáciles conmigo, difíciles con el pastor. Adelante, hermana. Si la Iglesia Católica cree que Jesús es el Hijo de Dios, ¿por qué entonces le da tanto poder a Pedro y a Pablo? Es justamente por la mala interpretación que han dado a este pasaje. Porque han entendido de una manera literal o han entendido que Pedro es la autoridad y no la confesión. Lo que acabamos de explicar. Si nosotros decimos y nos vamos solamente por el pasaje tal como está y decimos, pues sí, pues Jesús ya puso a Pedro como la cabeza. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo. Pero debemos entender que el pasaje completo está hablando de la confesión, no de Pedro. O sea, la pudo haber dicho Juan, la pudo haber dicho Judas, si el Señor hubiese querido. Sin embargo, la Iglesia Católica no cree realmente que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cree solamente que Pedro, y después de Pedro, todos los papas que vinieron después, entonces, son la verdad, y ellos nos van a explicar la verdad para llegar a Cristo. Y a través de eso, pues han transversado muchísimo el camino de salvación. ¿Alguien quisiera decir algo más o tuviera alguna otra pregunta, hermanos? ¿No? Bien, hermanos, pues tenemos unos minutos para poder dar comienzo a nuestro culto. Que Dios les bendiga, hermanos.